El señor Melvin Escudero ya se encuentra con Jaime para la entrevista del día. Así es, Claudia María, 6:47. Vamos a hablar precisamente con el señor Melvin Escudero. Él es director de la maestría en finanzas y además CEO del Dorado Investment. El tema es cómo elegir una AFP, pero creo que mi primera pregunta es, señor Escudero, gracias por venir. ¿Por qué elegir una AFP, en breves palabras, frente a el Sistema Nacional, la ONP? Muy buenos días, gracias por la invitación. La pregunta creo que es fundamental y está basada en un criterio de ahorro a largo plazo. Lamentablemente en Perú todavía la cultura previsional es muy reciente. La gente no es consciente de lo que va a pasar cuando cumpla 65 años y tenga que jubilarse de acuerdo a ley. Y además los políticos de izquierda se han encargado de satanizar a las AFPs, ¿no? Exacto. Lo cual, digamos, cuando uno lo ve a la luz de la experiencia internacional, no es correcto, ¿no? El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema que depende del presupuesto público y depende de una fórmula que se calcula en base a los aportes de los últimos 20 años. En el sistema privado de pensiones es el ahorro individual, el ahorro que la persona está depositando mes a mes durante su periodo laboral. Una diferencia básica entre ambos no solamente es, por ejemplo, el nivel de pensión. En el caso de las AFPs, la pensión hoy en día es entre 40 y 50% mayor que en el Sistema Nacional de Pensiones, lo cual, digamos, ya es una ventaja tangible y real en el corto plazo. Pero adicionalmente, el ahorro en las AFPs, como es un ahorro individual, es como si uno tuviera una cuenta en el banco y estuviera ahorrando, ¿no? Pero obviamente es un ahorro para un fin previsional, que es pensionario, que recién se va a utilizar cuando uno cumple 65 años de acuerdo a ley, o uno de los criterios de jubilación anticipada, ¿no? Que puede ser a los 50, a los 55 o a los 60. Eso va a depender del nivel de ahorro que cada persona genere. Ese ahorro es el que financia la pensión, pero también puede ser heredable, ¿no? También puede ser traspasado a la familia. Esto en la AFP. En la AFP, cosa que no sucede en el caso del Sistema Nacional de Pensiones. Porque, por ejemplo, en el sistema de pensiones uno tiene que aportar una determinada cantidad de años. ¿No es así? Si uno no aporta esa determinada cantidad de años, así no haya, le falte uno, no le cae la jubilación. No le cae. Eso pues. Y esa es la regla de los últimos 20 años. No estamos hablando de 5 años ni 3 años, estamos hablando de 20 años, ¿no? Entonces, digamos, es un sistema además que desde el punto de vista financiero está quebrado. Depende, digamos, del presupuesto del Tesoro Público y cuánto el gobierno va a asignar para este sistema. Pero en términos de fondeo, en términos de equilibrio entre los activos y la deuda que tiene el Sistema Nacional de Pensiones, está quebrado hace varios años y las proyecciones indican de que esa deuda puede llegar alrededor de, digamos, entre 15.000 y 20.000 millones de soles. Es decir, imagínese, no es poca plata. Este mensaje creo que va para los chicos que están empezando a trabajar, un poco los de mi generación, hasta los cuarentones, ¿no? Y un poco más. ¿Cómo elegir una AFP? Ya que nos debemos centrar en la AFP. El Sistema Nacional está quebrado. No es un buen negocio ser un pensionista del Sistema Nacional. Miremos a las AFPs. ¿Cómo elegir una AFP? ¿O todas son iguales? No, definitivamente, tú mencionaste una variable clave, la gente joven. Hoy en día el país está pujante, hay mucho empleo formal que se está creando mes a mes. Cerca de 50, 60.000 nuevos afiliados entran al sistema privado de pensiones. Pero otra cantidad similar se va al Sistema Nacional de Pensiones. Y ¿Jóvenes todavía? Jóvenes, sí, de los nuevos que están entrando al mercado laboral. Estamos hablando entre gente que tiene entre 18 y 25 años. Y la razón es básicamente un tema de educación. Hay un tema de cultura. En la casa le dicen. Exacto. Hay un tema de cultura que obviamente si uno no sabe la diferencia entre el sistema privado de pensiones y el sistema nacional, al final puede no decidir en la elección. Claro. Y por default, es decir, si uno no decide, digamos, automáticamente... Me recuesto en papá gobierno, mejor, ¿no? Por supuesto. Es más cómodo. Es más cómodo, es más fácil, porque para el sistema privado de pensiones hay que estar firmando una serie de formularios y hay que pasar todo un proceso de contratación, lo cual toma más tiempo. Uno es más joven, y este mensaje usted me puede ahora explicarlo mejor, cuando uno es más joven debería entrar a una AFP y entrar en el fondo 3, invertir su dinero y hacer que el dinero pues se invierta en las bolsas, ¿no? Es correcto. Y, digamos,
la pregunta inicial que me hizo. ¿Por qué criterios mirar cuando uno escoge una AFP? Básicamente hay 3 criterios que son los más importantes. El primero tiene que ver con la seguridad y la confianza que genera la AFP. Y de acuerdo a todas las encuestas, este criterio ha sido el más importante al momento de decidir entre qué AFP uno va a escoger. El segundo criterio es un tema de rentabilidad, que acabas de comentar. El tercer criterio es un tema de costos. Entonces, la rentabilidad en las AFPs es bien importante, especialmente para los jóvenes, que tienen 25, 30 años, porque se van a quedar en el sistema 35, 30 años. Claro. En esos horizontes de tiempo, 1% de rentabilidad adicional que genere una AFP puede generar al final del ahorro, 20, 25, 30 años, un 25% más de pensión. Imagínese. Entonces sí hay una diferencia importante. Eso no te da el sistema nacional. Eso no da el sistema nacional. Entonces, a largo plazo, por ejemplo, hoy en día, la rentabilidad de las AFPs, si uno ve qué ha pasado en los últimos 19 años desde que se lanzó, la rentabilidad de las AFPs va al nivel del 8% en términos reales, lo cual es una rentabilidad extraordinaria. Es una rentabilidad muy buena. Lamentablemente, el sistema privado de pensiones está hoy en día simplemente, digamos, beneficiando al 30% de la población económicamente activa. Es decir, hay 5 millones de afiliados al sistema. Sin embargo, la población económicamente activa es alrededor de 15 millones. Entonces, el sistema nacional de pensiones y el sistema privado de pensiones no logran cubrir a lo que es el pleno de la población que está en edad de trabajar. Y esto es un problema crítico a largo plazo que el gobierno ha venido trabajando junto, digamos, con iniciativas y propuestas del sector privado a través de una reforma del sistema privado de pensiones que permita, digamos, mejorar una serie de mecanismos que beneficien a los potenciales afiliados. En esta reforma, que se dio a finales del mes de julio, cuando el Congreso aprobó la reforma, por ejemplo, se está obligando a los independientes a cotizar. Eso es importante. Es un cambio bien importante, porque anteriormente solamente el trabajador formal que estaba en planilla cotizaba, y el independiente, bueno, estaba a su suerte. Hoy en día, con la nueva ley, los independientes van a crear también un mercado adicional. Adicionalmente, la regulación está obligando a las AFPs a subastar las comisiones, lo cual obviamente va a implicar una disminución en los costos. Y esto va a beneficiar... Beneficia al usuario, ¿no? A los usuarios. Porque, claro, hay competencia entre las mismas AFPs. Bien, señor Escudero, le agradezco mucho por estos minutos que sin duda sirven al público, sirven a los más jóvenes, sirven a que los jóvenes puedan tener una pensión más digna. En el Estado no la van a tener, chicos. No le hagan caso a los políticos comunistas, desfasados, que dicen que vaya usted a ahorrar al Estado. No, no, el Estado está quebrado, de verdad. Vayan, opten por una AFP, es el mejor consejo y sincero que le podemos dar esta mañana. Gracias nuevamente, señor Escudero, director de la Maestría en Finanzas y CEO del Dorado Investment. 6 de la mañana, 55 minutos. Claudia María tiene más a esta hora.